Hermanas, vamos a continuar nuestras meditaciones en la carta a los romanos y en el capítulo 5, que hoy empezaremos, y también dando una cierta referencia a los últimos versículos del capítulo 4, para unir estos dos grandes capítulos, recordando todos que en un principio habíamos visto cómo el apóstol San Pablo lleva claramente un plan al escribir esta carta. Es un plan verdaderamente exhaustivo, porque nos habla prácticamente de todo lo que atañe a la obra de salvación, no solamente en lo que se refiere a nosotros, lo que recibimos nosotros, sino también a la acción de Dios en la persona de Jesucristo. De forma que tenemos una cristología también aquí, una verdadera cristología, y tenemos además de una forma clara una completa doctrina de salvación que luego se traduce en la expresión de la vida práctica, de la vida real, como nuestra fe debe manifestarse a través de nuestra conducta. En los finales del capítulo 4 se nos habla de la fe de Abraham, la fe de la que habíamos considerado ya varias cosas, la fe en cuanto que es un don de Dios. De manera que la fe es el instrumento o el vehículo por el cual la gracia de Dios llega hasta nosotros. La fe está en nosotros, es un don de Dios, no es un don natural, no venimos al mundo, decíamos, con esa facultad de la fe y la confianza en Dios, sino que Dios lo da en nosotros. Pero además, cuando decimos que somos justificados por medio de la fe, es decir, que Dios declara que somos justos, y eso es por medio de la fe, hemos de tener en cuenta que ahí tenemos una frase muy comprimida, es una frase muy resumida, porque no es la fe misma la que nos justifica. La fe es el vehículo para justificarnos. Quien justifica es Dios, y es la gracia de Dios. O sea que podríamos decir, justificados por la gracia de Dios, por medio de la fe. Ahí sería, diríamos, la expresión completa de lo que el apóstol nos está enseñando, aunque hay momentos en que él pone el énfasis particularmente en la fe en contra de la pretensión de la justificación por obras, en el cumplimiento de la ley o de alguna ley, cualquiera, porque no se refiere solo a la ley de Moisés. Abraham no tenía nada que ver con la ley de Moisés, era muy anterior, y sin embargo se pregunta aquí, ¿verdad que no? Como si dijera, Abraham no fue justificado por las obras de la ley, por obras de la ley, de una ley, porque aparece sin artículo ese momento, la palabra ley. Sino que él es justificado por la fe. Y repito, por la fe como vehículo, porque fue la gracia de Dios, fue la soberanía de Dios, fue la buena voluntad de Dios la que llevó hasta Abraham un mensaje y una promesa. Y él, es decir, Abraham, la recibe a través o por medio de la fe, que lógicamente, por la enseñanza de toda la Biblia, es un don de Dios. Por lo tanto, en este caso Abraham no tenía nada de qué jactarse, no tenía ninguna razón para presumir de haber obedecido y de haber hecho las cosas que Dios le ordenó, y sobre todo el creer en la promesa.
Por lo tanto, vemos que hay aquí, al final del capítulo 4, versículos 18, al final, hay una especie, diríamos, de consideración de la lucha o la tensión de alguien que recibe un mandamiento, puesto que la fe en ese momento no es una cuestión de creer en una doctrina o de creer en alguna revelación especial, sino que la fe, en el caso de Abraham y en su primer momento de encuentro con Dios, es una cuestión de obediencia. Obedece él. Y dice él claramente que Abraham, contra esperanza, versículo 18 del capítulo 4 todavía, creyó en esperanza para llegar él a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años, etc. Todo esto quiere decir que lo que él creyó era algo que tenía que poner en práctica, tenía que realizarlo, tenía que obedecer, tenía que marcharse de su casa, de su familia, de su tierra, e ir a un sitio donde Dios iba a revelarle nuevas cosas. Es una revelación de los planes de Dios en varias etapas, en varios momentos, y poco a poco va descubriendo Abraham lo que Dios quiere de él y lo que tiene que hacer. Y bien, por eso dice que él, eso sí, tengamos en cuenta que el encuentro de Dios con Abraham o Abraham con Dios, ese encuentro, esa relación, tuvo que ser algo que para el propio Abraham debió de ser algo muy, diríamos, extraordinario y fuera de lo normal. Dios no sabemos en qué forma, en este momento, en qué manera habla a Abraham, pero podemos imaginar que, por ejemplo, cuando habló a Moisés tiempo más tarde, pues Dios lo hizo con una serie de señales, la zarza ardiendo, por ejemplo, la entrega de las tablas de la ley, la voz de Dios que llega al oído del propio Moisés, y todas esas cosas no sabemos en qué manera, si se repiten de alguna forma, a medias, pero lo que es cierto es que en todos estos encuentros de la divinidad con una persona que va a recibir una revelación en particular, siempre son impresionantes. Quiere decir que no es una corazonada que tuvo Abraham, no es un pensamiento que pasó por su cabeza todo esto, no es un sueño siquiera. No, aquí hay una revelación que no nos dice la Escritura en qué manera, pero que tuvo que ser impresionante por los detalles que encontramos en este texto, la manera en que poco a poco Dios va desgranando, revelando el futuro que aguarda a Abraham. Y por eso dice que él sale plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Esta era la convicción que él tenía. Era una revelación desde los cielos, era una revelación sobrenatural, y en eso él va a fundamentar su certeza absoluta, tanto como la que hemos leído hace unos momentos en el capítulo 22 del Génesis, la certeza de que cuando Dios le ordena que sacrifique a su propio hijo, que salga al monte y lo sacrifique, pues él no vacila, no se detiene, y aun sabiendo que sus sentimientos y sus emociones tenían que estar al rojo vivo, sin embargo, él inicia su viaje hacia el monte indicado para sacrificar a su hijo.
Y ya cuando está a punto de sacrificarlo, viene el momento en que Dios lo detiene, lo para. Lo cual nos hace ver la convicción total de que aún incluso sacrificando a su único hijo en ese momento, del cual dependía una de las grandes promesas que tenemos ahí, que Dios le había hecho, que era la multiplicación de su simiente, de su familia, Abraham está dispuesto a sacrificarlo. Por lo tanto, no hay una vacilación, sino que él no cuestiona, no interroga a Dios, no piensa como si hubiera sido eso una trampa para él, sino que va adelante a ejecutar la orden que Dios le da. Bien, fe se traduce en obediencia, es lo que estamos diciendo. No es la obediencia lo que nos justifica, ni siquiera es la fe misma la que nos justifica. Lo que nos justifica ante Dios, lo que nos declara justo, es un acto soberano de la gracia divina, que para que resalte que es un acto de gracia, viene a través de la fe, que también es un don de Dios, que no es algo natural. Dios no nos pone unas exigencias antes, una especie de recorrido que hemos de hacer, una serie de trabajos o de pruebas de obediencia siquiera. No, sino que simplemente nos manifiesta cuál es su voluntad y nos da la fe para creer. Y el creer, que es un acto que naturalmente se reproduce en nosotros, puesto que podemos pedir que Dios aumente nuestra fe, que hemos de cuidar esa fe que Dios nos ha dado, hemos de cuidarla, porque de otro modo va menguando, se va debilitando, y tenemos el deber y la obligación de que ese don de Dios, como otros dones que Dios nos da, debemos realmente cuidarlo con todo nuestro corazón. La fe, para que esa fe aumente, para que esa fe crezca. Para ello podemos pedirlo directamente también al Señor. Así que estos aspectos del capítulo 4 era necesario resaltarlos, y podemos pasar al capítulo 5, pero diciendo unas palabras del último versículo del 4, referente a nuestro Señor Jesucristo, el cual es la fuente de todo lo que estamos recibiendo, es la fuente de nuestra salvación, es la fuente de nuestra fe. En la carta a los Hebreos se dice claramente que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe. Es un regalo, es un don de Dios a través de la persona de Jesucristo. La fe nos es dada, regalada, por una obra del Espíritu de Dios y por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación, para que fuéramos justificados. Por tanto, y ahora empieza el capítulo 5, siempre nos vamos a quedar atrás un poco en los comentarios. Hoy yo he dividido este capítulo 5 en dos partes, la primera mitad, por lo tanto serían en 4 partes. Pero estos primeros 5 versículos son de especial interés, porque continúa la idea anterior, pero ahora el apóstol aquí quiere que nosotros recojamos los frutos
de esa doctrina y de toda esa historia, de la acción, de lo que ocurre con Abraham y de lo que a nosotros llega. Porque hasta aquí hemos estado hablando de Abraham y de cómo él fue justificado por la fe. Pero de inmediato, en este capítulo 5, el apóstol traslada su atención a las personas que están leyendo esta carta y por eso dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ese es el capítulo 5.1, que es importante que mantenemos siempre aquí, en lugar de decir habiendo sido justificados, en vez de decir habiendo sido justificados, dice habiendo sido declarados justos. De esto ya hemos hablado anteriormente, pero es importante el matiz, la diferencia, porque no se trata de que de repente se produce una especie de inversión de nuestra naturaleza, de que lo que era injusto, o sea, no conforme a la ley de Dios, de repente se convierte en justo o recto. No se trata de un fenómeno subjetivo. Se trata de una declaración de Dios. Estamos aquí en el mundo de los jueces, en el mundo de los abogados, en el mundo de los juicios. En ese mundo estamos hablando. Dios declara una cosa, como cuando un juez declara inocente a una persona, porque comprueba que hay una razón para que no sea declarado culpable. Hay alguna razón para eso, y entonces lo declara justo, es decir, lo declara inocente, y esa persona sale libre de cualquier condenación. Por eso dice: habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. De manera que el primer fruto que habla aquí, que menciona el apóstol, de esa declaración de Dios, no lo olvidemos nunca, Dios ha declarado eso respecto a nosotros, y luego ya hablaremos de la obra que el Espíritu de Dios, la obra de santificación, la conversión, el arrepentimiento, todas estas cosas que ya son realidades que podemos llamar subjetivas, ocurren en nosotros, en nuestra persona misma. Pero aquí es una declaración de Dios. Lo primero empieza con esto. Sin eso no puede haber nada. No puede haber arrepentimiento, no puede haber santificación, no puede haber expectativa del reino de los cielos, no podría haber nada. Pero desde el momento en que Dios declara que una persona es conforme a sus exigencias, conforme a sus leyes, aunque no haya cumplido la ley por sí mismo, desde ese momento se abren las puertas para que podamos recoger una cosecha inmensa de beneficios espirituales, sobre todo. Y también, que duda cabe, lo que Dios hace con nosotros en el campo de nuestra vida, porque no es lo mismo la vida del incrédulo que la vida del creyente. No es lo mismo la vida del que anda en rectitud que la persona que anda en el engaño. Eso ciertamente no es lo mismo. Pero todo viene de que Dios antes, porque así lo ha querido en su buena voluntad, sin hacer distinción de personas, de lenguas, de razas, de culturas, de nada. Es un acto soberano de Dios. Habiendo sido declarados justos por la fe,
la fe en Jesucristo, por supuesto, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra clave es paz. Tenemos paz ante Dios. Es decir, el juez que nos ha de juzgar ha declarado que no hay nada que castigar por una acción que el mismo juez, ha tomado antes, previamente, de forma que nuestra culpa ha sido trasladada a otro. El mensaje del Evangelio es esto. El mensaje del Evangelio es que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero eso ¿a qué coste? ¿A qué precio? Al precio de que la culpa mía y nuestra corrupción ha sido imputada a otro, que es inocente. Liberándonos de esa manera, de esa forma, dejándonos completamente libres de las consecuencias del pecado. Tenemos paz. Fijaos, este es el primer fruto de todo esto, que empieza en Abraham, siglos antes de lo que está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos. Tenemos paz ante Dios. Quiere decir que ya no hay ningún litigio, ya no hay ninguna oposición, ningún enfrentamiento, no hay guerra, hay paz con Dios. Y por eso quiere decir que habrá también un perdón por parte de Dios. Se ha producido la reconciliación, se ha producido en la persona de Jesucristo esa transformación de nuestra relación con Dios. Nada menos que eso nos traslada al principio de la Biblia, al huerto del Edén. Nos traslada al momento en que Adán y Eva se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios, incluso parece como si tienen una cierta ansia o deseo de ser igual o superior a Dios. Aquella fue la instigación, el engaño en la que el ser humano cayó pensando que él podía ser igual a Dios o tal vez superior a Dios. Y aquello fue, claro, esa fue la guerra que empieza allí. Ese es el momento en que Dios rechaza a Adán y a Eva y los somete a una dura disciplina, a un castigo del cual aún estamos, los herederos de Adán y de Eva, estamos sometidos. Todos nosotros hemos heredado el pecado original, el primer pecado, la primera rebelión. Y eso quiere decir que hay una enemistad con Dios. Pues desde el momento en que creemos en la persona de Jesucristo, en su obra redentora, en su salvación, mediante el sacrificio suyo en la cruz, desde el momento en que creemos esto, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan divino. Y como dice a continuación el versículo 2, capítulo Romanos 5, 2, por medio de quien, es decir, de Jesucristo, también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segundo beneficio, porque el primero nos dice que tenemos paz y el segundo es derecho de entrada, derecho de acceso a la gracia en la que estamos firmes. Porque ahí está, es verdad, la fe la hemos recibido por un acto de la gracia, pero la gracia divina, la buena voluntad de Dios, abarca
e infinitas otras cosas. Y nos da derecho de entrada. Hemos obtenido derecho de entrada a esa gracia en la que estamos ahora firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podéis imaginaros, pues, podemos allí figurativamente poner en nuestro cesto, vamos poniendo los beneficios de toda esta cuestión de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Los beneficios que eso trae a la persona que realmente vive en el camino de esa fe. Derecho de entrada a todo el mundo de la gracia divina, de la buena voluntad de Dios. No es lo mismo depender de la buena voluntad de Dios que tener un enfrentamiento con Dios. Es decir, es completamente distinto, ha cambiado la vida de un creyente genuino. La vida de un creyente significa, fijaos, un cambio de 180 grados, total, porque no estamos ya sometidos a la tensión de una guerra, de una enemistad con el Creador, que es lo que por naturaleza somos enemigos, sino que ha habido un acto de Dios que hemos comentado, por el cual tenemos la paz. El armisticio, podríamos decirlo, llamarlo, se establece la paz. Dios hace las cosas de tal manera que declara paz entre Él y otra persona que ha creído en Jesucristo, que cree en la palabra de Dios, que cree en las promesas de Dios y que se esfuerza en vivir de acuerdo con esa ley de Dios. Fijaos la diferencia de lo que es auténtico y de lo que es falso. El problema que tenían los fariseos en tiempos de Jesús es que lo tenían todo al revés. No confiaban en la gracia de Dios, no confiaban en la cuestión de la fe, confiaban en sus propias obras. Como conocían la ley, tenían la ley de Moisés, pues los fariseos se esforzaban en cumplir a rajatabla la ley, de lo cual estaban muy orgullosos. Y la gloria era para ellos, porque blasonaban y, bueno, estaban encantados de contar, de explicar cuántas cosas hacían ellos en obediencia a la ley. Todo eso no servía de nada. Pero al que cree, confía, está completamente apoyado en la verdad, éste recibe el gran don, primero de la paz y el segundo el derecho de entrada a la gracia divina. Y el versículo 3 continúa y dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Ahora hay un giro aquí, ¿verdad? Un giro, por decir, hasta ahora todo lo que estamos diciendo es muy hermoso y positivo, magnífico. Tenemos paz, tenemos el derecho de entrada y acceso a la gracia divina, pero dice, no solo esto parece una inversión rara, ¿verdad?, sino que también tenemos o nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Y el apóstol Pablo, claro, ahora ya nos olvidamos un poco de Abraham y de toda aquella historia antigua y vamos a la realidad del momento cuando se escribe esta carta, la carta del apóstol a los cristianos en Roma. Pues ya cerca del año 60 de nuestra era, y realmente
en una situación de tensión en todas las iglesias del mundo antiguo. En Palestina había tensión, había persecución, en Asia Menor había tensiones y persecuciones, en Grecia y Macedonia había tensiones, en Roma también había llegado la tensión y el menosprecio a la fe cristiana, y ya muy pronto iba a desatarse la persecución abierta y sangrienta. De manera que, fijaos, estamos recogiendo en ese cesto cosas muy hermosas: la fe, la gracia, el derecho de entrada, todas estas cosas, pero también podemos decir que uno de los frutos que recogemos es la capacidad de gloriarnos en las tribulaciones, o sea, de recibir bien, con buen talante, incluso de hasta regocijarnos en las tribulaciones. No sé si os acordáis de aquel pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos y apóstoles también fueron llamados por las autoridades judías y les amenazaron de que de ningún modo predicaran en el nombre de Jesucristo. Y les amenazaron, les advirtieron, les reprendieron y los despidieron, y cuando salieron de allí iban gozosos, iban alegres por el privilegio de poder sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por causa del nombre pudieran ser de tal manera amenazados y advertidos de la persecución y de las consecuencias de la desobediencia. Y eso no eran palabras vacías, eran palabras que llevaban una amenaza real. Y bueno, ahí ya sabemos cómo empezaron a morir de una manera u otra cristianos inmediatamente, hasta la primera gran persecución en Roma, que es la que abrió el camino a todas las demás persecuciones. Pues dice, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Siempre podemos sacar algo positivo. Una persecución no es una cosa en sí misma positiva, pero de la persecución el cristiano saca algo positivo, que es la constancia o paciencia. La constancia te obliga a definirte en ese momento de persecución, que puede ser muy variado, muy diferente en cada época, en cada país, etcétera. Puede ser incluso el menosprecio que puedes tener de tu familia, de tus amigos, etcétera. Eso también es una forma de persecución, pero dice que nos podemos gloriar en eso porque la persecución, las tribulaciones, produce constancia. Cuando digo tribulación no me refiero solo a persecución. La tribulación puede ser cualquier cosa que perturba nuestro ánimo, problemas grandes, y en los cuales vemos que también nuestra fe es puesta a prueba. Y entonces ahí tenemos la realidad de que la paciencia que surge de eso es un fruto, sabiendo que la tribulación produce constancia y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Es una forma de modular aquí nuestra conducta y nuestro carácter,
como diciendo, estas cosas que pueden ser negativas a primera vista, van a producir también frutos buenos, de los que ya hemos empezado a hablar al principio, que como es que tenemos paz ante Dios, que tenemos derecho de entrada a la gracia, pero es que además, aunque vengan tribulaciones, persecuciones, etcétera, continúa la cosecha de frutos buenos. Puede ser como, por ejemplo, constancia y paciencia, carácter aprobado y esperanza. Esa esperanza que no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, allí es como diciendo, todo esto, hermanos, es la consecuencia de que Dios nos ha dado un don, que es el don de la fe. Detrás de la fe está la buena voluntad, la gracia de Dios. La buena voluntad de Dios. Detrás de la fe, porque lo primero es la gracia y la bendición y el favor de Dios y la decisión divina soberana. Y luego viene la fe. Y la fe nos hace rectos ante Dios. Nos declara rectos. Y a partir de ahí vienen todos estos frutos, los que tenemos que hablar un poco más el próximo día, porque habla aquí ya de la obra de Jesucristo, del sacrificio de la muerte. Todo esto, decimos, es gratuito. Bueno, sí, es gratuito para nosotros. Para nosotros, estos favores de Dios, estas bendiciones de Dios, son gratuitas, pero hay que pagar un precio. Se ha pagado un precio. Y el precio está pagado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio pagado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor os bendiga. Amén.